Diogo, ¿qué sentiste cuando estabas interpretando este papel tan grande, como tú dices, con tanta responsabilidad? Tal vez nos puedes contar ciertas escenas impresionantes, que nosotros vimos la película ayer y es maravillosa. Esa es está muy bien resuelta. ¿Qué sentiste cuando estabas, no solo en la crucifixión, que es impactante, es importante, pero qué escena tal vez te gustó más a ti hacer y cómo la proyectaste? Hay una escena que es una de las mías favoritas, que es la escena en que Jesús dice que el templo va a caer y se va a erguir dentro de 3 días, que es una analogía a su templo, su vida que va después de morir se va a reerguir y a volver a vida. Y esa escena estaba escrita de una manera que estaba en una escalera muy grande y se quedaba. Es como casi como estaba amenazando. Ok, una amenaza, Una amenaza. originalmente se lo hizo a los apóstoles. Exactamente, exactamente. La verdad es que yo sentí que algo no estaba bien, algo no se quedaba como la forma de Jesús transmitir y hablar. Entonces pedí al asistente para buscar un niño, poner un niño cerca de donde tenía que parar. Y entonces la verdad es que cuando me paré en la posición, dice las líneas, las palabras para los niños, como una historia de un cuento, como un cuento, una fábula casi. Y de repente es como las palabras estaban ditas, pero estaban ditas de una forma de amor, una forma real, una forma diferente y para un niño. Yo quiero preguntarte cómo todo esto que estás viviendo ahora ha impactado a ti como persona y como Diogo Morgado y como actor. Haber colaborado con Roma y con Mark, ¿no es cierto? ¿Cómo ha afectado a tu vida? ¿Cómo es esto un antes o después? Nada se cambió. La verdad es que probablemente estoy más orgulloso que nunca de promover una cosa que acredito que va a durar mucho. Porque la verdad es que yo sé la importancia que hay mucha gente por ahí que ha escuchado sobre Jesús, pero no sabe quién es Jesús. Hay mucha gente que desconoce la importancia de por qué la Biblia, qué es eso, no, vamos a leer, nada. Pero visualmente es mucho más fácil. Es más fácil de decir, vamos a tener una popcorn, una Coca-Cola, vamos al cine, vamos a pasar un buen rato y después sigamos hablando, preguntando, respondiendo. Seguimos tocado. ¿Por qué? ¿Por qué me seguí tocado con una historia de esas? Así es. Entonces, es una historia tremenda. Obviamente que personalmente, y esa es tu pregunta, me quedo más feliz que nunca. Es una honra que mucho después de yo morir, esto se va a quedar. Va a quedar. Hay mucha gente que va a ver eso después de yo morir. Eso es un privilegio tremendo. Así, sí, como tú dijiste, también una responsabilidad. ¿Alguna vez pensaste, se te ocurrió que ibas a encarnar al Hijo de Dios? Si alguna vez que pensé, no, nunca. No, yo empecé a trabajar como actor cuando tenía 15 años y nunca pensé siquiera de estar algún día en algo parecido con eso. No. ¿Ibas a la escuela dominical o te enseñaban la Biblia? ¿Cuáles fueron Como los...? joven he tenido catequesis. Sí, catequesis, sí, Parte de católico. mi formación como cristiano y todo lo que sé sobre la Biblia es sobre eso, se pasó en ese periodo de formación. ¿Y ahora es diferente ese encuentro después de haber filmado la Biblia? Es diferente porque es un encuentro personal, es un encuentro profundo que sigue cambiando. Y para mí es muy importante de espalhar ese amor y ese mensaje para todo lo que me rodea.